Grabar. Listo. Muy buenos días. Seguimos con este último día de trabajo de la cumbre UNAICAN. Y pues ahora les presento a la psicóloga Liliana Montaño. Ella nos va a hablar sobre un tema, sobre adicción a las emociones, estrés, ansiedad. Y bueno, pues esta es otra forma de enfocarlo, como que a veces necesitamos este tipo de cosas en nuestra vida cotidiana. Y pues si les quieres platicar un poquito de a qué te dedicas, Liliana, y pues muchas gracias. Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Liliana Montaño González y soy psicóloga de profesión. Estoy muy contenta de estar aquí en esta cumbre, es la primera vez que estoy. Y pues muchas gracias, Anantli, por la oportunidad que me das de estar aquí. Bueno, yo estudié psicología, pero también a lo largo de mi carrera he tenido como abordajes más integradores porque pues solamente con la cuestión cognitiva me he dado cuenta pues que no es todo, o sea que hay más cosas y que finalmente pues somos un todo y que tenemos que ser más integrativos en esa cuestión. Actualmente tengo poquito que me certifiqué en barras de Access, que es una herramienta también energética corporal, un poquito distinta a lo convencional, pero que también he visto resultados muy favorables en las personas y con los tratamientos que de alguna manera se han ido ligando, he visto que salen más rápido cuando es un tratamiento más integrativo. También he estudiado algo de nutrición ortomolecular, que también es bien importante, en algún momento lo voy a tocar dentro de la plática. Y bueno, que creo que hay varias áreas por ahí de oportunidad que ya nos están de alguna manera moviendo a que vayamos haciéndonos un poquito más responsables de la vida que estamos creando. Y mi plática pretende eso, tener un poquito más de conciencia y de responsabilidad personal, porque finalmente la responsabilidad pues de mi vida depende de mí, ¿sí? Y entonces a veces entregarle nuestro poder a otros es muy sencillo porque traemos muchas programaciones ahí que nos han estado bloqueando, pero que precisamente la parte de apertura a otras áreas y el autoconocimiento nos dan esa libertad de poder elegir que sí, que no, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y bueno, espero que la plática sea de mucha contribución. ¿Quieres compartir? A ver. ¿Quieres compartir pantalla? Sí. Ah, ya te hice coanfitrión para que puedas compartir. Ay. ¿Dónde le pongo? En la parte de abajo debe haber algo que dice compartir pantalla. No lo veo. A ver, déjame. Puede ser junto al chat o junto a reacciones, ahí viene en el mío. Ah, ya. A ver, se me hace que... ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí. Ah, nada más de aquí. Ok. Nada más que no se pasa. Nada más que para pasarse como que no me deja, ¿por qué será? Como que está bloqueada esta parte.
Para pasar de diapositiva, Ajá. en la parte de arriba dice presentación con diapositivas, en el menú de... Sí, ahí. Hacia arriba. Aquí en esta parte donde dice presentación con diapositivas. Ahí le deberías dar clic, o si no puedes, entonces en la parte de abajo del mismo PowerPoint hay un simbolito de una, o F5 exactamente. Sí, ya le piqué, pero no me pasa nada. A ver ahí. Ahí está, listo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya voy a iniciar. Mi tema es adicción a las emociones, ¿sí? Si tienen alguna duda, igual por ahí vayanla dejando para posteriormente contestarla. Entonces, cuando hablo de adicción, ¿qué es lo primero que se les viene a su cabeza, a su mente, cuando digo la palabra adicción? Generalmente, el cerebro siempre va a empezar a hacer asociaciones, ¿sí? Y de por sí la palabra adicción ya tiene una connotación negativa, ¿ok? Entonces, hablar de adicción es algo malo, es algo negativo, es algo hasta cierto punto patológico o enfermizo. Detrás de toda adicción siempre hay algo que no se ha dicho, ¿sí? De hecho, la palabra adicción significa sin dicción. O sea, hay algo internamente, de forma inconsciente, que no he dicho, que está ahí guardado. Sabemos que somos seres multifactoriales, ¿sí? Que somos seres con un organismo complejo que está dividido en sistemas, pero a su vez en subsistemas. Entonces, cuando hablamos de la palabra adicción, tenemos esa connotación negativa de lo que implica para nosotros y que finalmente lo externamos hacia allá afuera. Generalmente cuando yo les pregunto esto, pues obviamente vinieron ciertas imágenes, recuerdos a su cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente asociamos con algo. Entonces, así funciona un poquito el cerebro. Entonces, adicción ¿a qué? Al alcohol, a las drogas, al tabaco, adicción a cierto tipo de conductas, al sexo, adicción al internet, adicción a cierto tipo de alimentos, que es bien importante ahorita, adicción también a cierto tipo de emociones. Obviamente, una adicción emocional no solamente es una emoción, no solamente estamos hablando de una gestión emocional, sino también estamos hablando de cierto tipo de patrones cognitivos, adicción a cierto tipo de pensamientos y también eso finalmente me lleva a cierto tipo de emociones y a cierto tipo de conductas. Entonces, hay que dejar aquí claro que las emociones, todas las emociones, son funcionales para mí, y hablo desde mi experiencia y no tengo la verdad absoluta. Finalmente, cada quien decidirá, ¿sí? Las emociones no son buenas ni malas, todas tienen una función. No hay que primera o segunda, no, todas tienen una función en nuestra vida. A veces catalogamos a las emociones como, ay, tristeza, es negativa, ay, enojo, no es malo, no lo tienes que sentir, tienes que parar. Y generalmente no es así. Eso lo aprendemos porque no hemos, de alguna manera, tenido esa gestión emocional o no se nos ha inculcado, no hemos aprendido, no tenemos las herramientas para saber canalizar cierto tipo de emociones a lo largo de nuestra vida, de nuestro proyecto de vida o de nuestro crecimiento. Entonces, la plática la centré en 3 puntos principales, que es el concepto de salud de enfermedad. Ahí voy a hablar solamente un poquito. Después, adicción a las emociones, cómo es que nos volvemos adictos, y posteriormente las posibles soluciones, o sea, qué podemos hacer. Y que ya desde inicio quiero dejar bien claro que no hay una receta mágica para esto, no hay una receta tampoco de cocina, no hay una píldora que me pueda decir que esto se me va a quitar, no, hay mucha chamba y mucho trabajo personal que realizar.
Y yo creo que en algún momento todos hemos pasado situaciones de estrés, de ansiedad, y lo seguimos pasando, pero ya es en un grado distinto. Yo en su momento pasé por situaciones, estrés, ansiedad, y no tenía las herramientas que a lo mejor tengo ahora. Entonces ya veo una diferencia. ¿Por qué? Porque también me ha interesado saber lidiar con ese tipo de emociones al momento de acompañar personas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del fenómeno, del concepto de salud de enfermedad, para después ir a lo otro. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental, social, donde hay una ausencia de enfermedad. Afortunadamente, este concepto ya ha ido evolucionando, ¿sí? O sea, la salud no solamente significa ausencia de enfermedad, porque yo creo y yo pienso, y como digo, es algo que es mi realidad, no tiene por qué ser su realidad, pero ustedes van a tomar lo que les sirva a ustedes, lo que les funcione a ustedes. El mensaje ahí está, esto no es mío, simplemente es algo que ya está escrito, que es de alguien más y que yo soy como ese medio, nada más. Se dice pues que la salud es esa ausencia de enfermedad o ese estado donde hay un equilibrio, un bienestar físico, mental y social. Sin embargo, yo creo que la salud y la enfermedad son dos caras de una misma moneda. En algún momento vamos a estar en situaciones de enfermedad y yo creo que ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado. Y aquí lo importante es entender el para qué o el desde dónde está llegando esa enfermedad a mi vida. Porque no es algo negativo que me viene a fregar la vida, que me viene a bloquear, que viene a interrumpir mis planes, porque muchas veces lo que queremos de la enfermedad es que se vaya rápido, se quite rápido o que pase, ¿sí? Y no hemos aprendido a veces a integrar el mensaje que trae detrás de eso. Entonces, ¿es necesaria la enfermedad en nuestra vida? Yo diría que sí, hasta cierto punto. Si te la pasas enfermo todo el tiempo, eso ya no es sano, eso ya no es saludable. Pero en algún momento de la vida también somos seres cíclicos y la vida nos va poniendo situaciones que nos van diciendo, hey, esta área de tu vida no está equilibrada. Tienes que empezar a reestructurar y a establecer cierto tipo de organización. Entonces, la salud que vendría siendo esa capacidad, y al ser una capacidad es una habilidad, es decir, es algo que se puede aprender, que tiene un individuo de gozar de una armonía biopsicosocial en interacción con su medio, ¿sí? O sea, la parte biológica es muy importante, recuerden que somos 50% papá, 50% mamá. La genética es de alguna manera te predispone, pero la epigenética ya nos dice que no te delimita, ¿ok? Entonces, ver y revisar las improntas, el proyecto, porque hay un proyecto sentido desde que nos concibieron, desde ahí ya hay improntas, o sea, ya hay una marca que está latente en ese bebecito. También la cuestión psicológica, la cuestión mental, ya traemos cierto tipo de patrones o cierto tipo de estructuras desde el vientre. O sea, ¿cómo es posible que un bebé se ría cuando a lo mejor, ¿cómo aprende emociones? ¿Sí? ¿Por qué? Por medio de la mamá, porque finalmente es alimento y somos seres también energéticos y es algo que muchas veces dejamos olvidado o que anteriormente pues era algo que no era importante, pero ya sabemos que no es así. No venimos como una tabula rasa que es así como en blanco, no. Ya venimos con cierto tipo de programaciones y la cuestión social también es bien importante. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, no estamos aquí aislados, no estamos separados, somos seres sociales y el entorno es determinante. De hecho, hay un autor que se llama Bruce Lipton que él menciona, o sea, lo importante que es un entorno para cualquier tipo de ser vivo, desde una plantita hasta nosotros, ¿sí? Porque somos seres vivos.
Entonces, yo estoy hablando aquí del equilibrio, de la armonía, del bienestar, que va desde lo micro hasta lo macro. Es decir, desde qué mensaje le estás enviando a esa célula de tu cuerpo para que tenga predisposición a cierto tipo de, pues, a lo mejor patologías o sintomatologías. Entonces, somos un organismo complejo, pero también es importante entender que mucho depende de nosotros y que esto no es cuestión solamente de conocimiento, es cuestión también de conciencia y de mucha conciencia, y la conciencia va de la mano también de ese compromiso que tengamos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con las instituciones de salud? Que a lo mejor no se estaban dando la oportunidad de integrar otro tipo de modelos más holísticos. ¿Qué estaba pasando? Pues que estaban separando la cuestión de mente-cuerpo, que afortunadamente ya eso está cambiando. Hay instituciones que todavía lo siguen fomentando por esa resistencia y es parte de... el planeta también en cuestión conciencial está creciendo. No siempre nos podemos a lo mejor dirigir hacia una área de forma positiva. Tiene que haber resistencia y es parte del proceso. Entonces, psicología simbiótica pretende también integrar o ser ese modelo más holístico donde la salud física no está separada de la salud mental, ¿sí? Anteriormente, el sector salud tenía abordajes muy poco integradores y por eso mismo se perpetuaba la disfunción, porque A te llevaba a B. Y no, sabemos que ya no es así. Y yo creo que con este tipo de enfoques, con el enfoque que están en esta cumbre, de alguna manera invitando a las personas, tenemos esa apertura de decir, hay enfoques más holísticos, más integrales, que te dan el mismo beneficio y van a la raíz, ¿sí? Porque finalmente llegar a la raíz es no volver a repetir eso y saberlo integrar en tu vida. Y como les digo, salud, enfermedad son dos caras de una misma moneda y la enfermedad no viene a fregarte la vida y no es algo negativo en tu vida. Pero tienes que saber integrar y en su momento saber acompañarte de personas que van a estar ahí para darte como ese empujoncito también para salir de ese bucle. Ok, entonces ningún proceso psíquico es ajeno a la fisiología o viceversa, ¿sí? Alguna patología, enfermedad fisiológica también tiene que ver con algo psicológico. Desde un dolor de muelas, te genera algo, ¿sí? Te genera irritabilidad, te genera a lo mejor tristeza, te genera cierto tipo de apatía. Entonces no está separado la salud mental de la salud fisiológica, de la salud somática. Toda enfermedad se vive en lo somático, pero también en lo psíquico. Y eso es algo de lo que nos habla también la medicina germánica, que es una también... parece tendencia, pero que también tiene muy buena información respecto a la resolución de conflictos. Entonces, cuando tenemos una situación que a lo mejor no hemos sabido dirigir en nuestra vida, tenemos que entender que hay tres elementos vitales, que son la cuestión psicológica, la cuestión cerebral y la cuestión orgánica. Y entonces ahí es importante dar un tratamiento a los tres. Yo en su momento estuve en una unidad médica particular, laborando con un médico, una nutrióloga y la parte psicológica. Entonces vi cómo sus tratamientos al ser un poquito más integrales, porque esa unidad tenía como esa apertura diferente a otras, que cada día es más, vi cómo los pacientes avanzaban rápido en sus procesos y en algún momento la última área que llevaban era el área clínica, el área médica. ¿Por qué? Porque se hacían conscientes de qué y para qué estaba llegando eso a su vida. Entonces, tenemos que dejar de ponernos máscaras. Nos ponemos muchas máscaras por esta cuestión de personalidad y por esa cuestión de que tenemos una cultura que finalmente nos adoctrina de cierta forma, de cierta manera.
Entonces, para, por ejemplo, yo llevarme un alimento a la boca que sé que me va a dañar, yo tengo que mentirme, porque puedo ver perfectamente que a lo mejor trae estos ingredientes, pero aún así me lo tomo. Ay, no pasa nada. Entonces, yo tengo que mentirme a mí y desde ahí empieza ese proceso de autoconocimiento. O sea, hay ciertos estratos donde sí les conviene que posiblemente nosotros sigamos siendo esclavos de un sistema donde se nos adoctrina a que esto es fácil, pues tómatelo o haz esto para llegar a esto, y que finalmente trae consecuencias que son negativas para nosotros. ¿Y qué pasa ahí? Que nos desconectamos, que nos desvinculamos de nosotros. Llega un momento en el que no sabemos quiénes somos y parecemos así como títeres de una sociedad donde trae pues cierta cultura, ciertos patrones, y aparte, si desconozco desde dónde vengo, desde los patrones que traigo, desde toda mi historia, de lo que he vivido, si no he trabajado mis heridas, porque todos tenemos heridas emocionales y que no somos un producto terminado, o sea, esto es un trabajo de todos los días, siempre hay áreas de oportunidad. Yo sigo trabajando en procesos que a lo mejor en su momento creí que ya estaban listos y oh sorpresa, no, o sea, somos seres que están en constante evolución, en constante cambio. Entonces, el modelo de salud como tal está tronando, y qué bueno que esté tronando. ¿Por qué? Porque nos está invitando, porque después de la crisis también hay crecimiento, o sea, eso significa, y está tronando porque ya necesitamos también un cambio, porque ya las causalidades no son lineales, no es que A me lleve a B, no, es una dinámica circular de revisar en qué áreas de mi vida yo no estoy trabajando o no le estoy dando como esa opción a mi cuerpo, a mi mente, a mi estado emocional, para de alguna manera tener una mejor calidad de vida. Entonces, esto también tiene que ver con toda la historia que traemos como personas, ¿sí? Tiene que ver con manifestaciones, experiencias aprendidas, tiene que ver con las semillas. Yo creo y siempre he dicho que somos sembradores de semillas, y hay que ver qué tipo de semillas estamos sembrando, y hay que ver qué tipo de semillas en algún momento se nos dieron, porque hay semillas que ya vienen pues desgastadas, hay semillas que ya vienen heridas, hay semillas que ya vienen con cierto tipo de programación que es una programación que no me ayuda, y también saber discernir, esto sí me sirve, esto no me sirve, muchas gracias, ¿sí? Y hablo de una cuestión también que va más allá de lo que puedo ver, de lo que puedo percibir. Hay algo transgeneracional que es bien importante trabajar en su momento, porque si yo no sé desde dónde vengo, yo me voy a poder, es muy fácil que yo me pierda, ¿ok? Entonces, la psicología, si solamente se queda en los procesos cognitivos o en las reacciones automáticas, porque somos seres emocionales que razonan, se quedaría muy corta. Por eso mi interés también en ir a otro tipo de conocimientos más alternativos, porque no solamente me puedo quedar acá. La mente es muy poderosa, sí, pero también te puede bloquear mucho, ¿sí? Entonces es bien importante el autoconocimiento. Hay 3 factores aquí, que es el factor biológico, el factor cultural y el factor socioeconómico. Es importante empezar a integrar que si yo estoy un poquito, a lo mejor, no integrando la cuestión de predisposición genética, que no es un determinante en mi vida, pues se me va a conflictuar a lo mejor entender ciertos procesos. Desde cómo fue la situación que viví dentro del vientre de mamá, posterior y posterior al nacimiento, y cómo llevé este tipo de procesos desde los primeros 7 años, que son bien importantes en la vida de un niño porque se marcan ahí improntas. Improntas son como tatuajes o mensajes que ahí están
y que de alguna manera se siguen perpetuando porque voy normalizando cierto tipo de programas o de situaciones. La cuestión cultural también es bien importante porque, por ejemplo, aquí el hecho de ser mexicanos nos convierte en un país muy católico, muy religioso y donde a veces las creencias pueden más que las evidencias o el mismo proceso de decir, quiero sanar esto y es necesario quitar esto de mi mente para llegar a este tipo de solución. Entonces, la cuestión cultural interviene muchísimo también en este tipo de salud, enfermedad, de situaciones, ¿ok? El nivel socioeconómico. Yo creo que ahorita habemos muchos profesionistas que estamos ante una situación que no es fácil, que no es... sí, no es fácil, pero tampoco es como muy compleja por la cuestión económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen el acceso a este tipo de herramientas y obviamente pues se les va a dificultar un poquito más entender su proceso. Pero creo que siempre hay personas que están acompañando, que están dispuestas de alguna manera a hacer un intercambio que sea entre las dos partes para que esa persona pueda tener herramientas para su salud emocional y mental, ¿ok? Entonces, la vida es incertidumbre. Tenemos que aceptar eso, que la vida es eso, es el primer paso. Y la vida es cambio constante, así como una mariposa, por eso lo quise poner aquí. Y somos así como una mariposa, constantemente en proceso de transformación. Y eso es lo que tiende al equilibrio. Entonces, para tener el fruto del bienestar en nuestra vida, necesitamos tener esa armonización entre varios factores de nuestra vida. El dolor, la tristeza, el malestar, la inflamación, el miedo, la apatía. Son señales de que algo no está equilibrado en nuestro cuerpo. Entonces, esto no es algo negativo, es algo que te está diciendo, hey, tienes que poner atención en esta área de tu vida porque esto no es sano. O sea, no es sano que estemos enfermos. Si checamos allá afuera, ¿qué tenemos? ¿Más salud o más enfermedad? Porque actualmente ya hasta los niños tienen procesos de estrés, de ansiedad a una corta edad. ¿Sí? Y estamos hablando de qué está pasando con la cuestión de adultos, que de alguna manera ellos están absorbiendo este tipo de factores que no están sabiendo solucionar los papás y que los niños son ese efecto Pigmalión que de alguna manera lo están reflejando allá afuera. Entonces, si nos vamos solamente a la cuestión de decir, ok, conozco esto, pero si no lo aplico, no sirve absolutamente de nada. Y así seguimos, a lo mejor con más trastornos, con más TDA, con muchísimas cosas que no vamos a llegar a ningún lado porque empezamos a conceptualizar y a delimitar, ¿sí? Entonces, es bien importante aquí entender que un proceso inflamatorio, que un proceso de dolor, de inestabilidad, me está diciendo algo en mi vida. Y bueno, para esto es importante integrar ciertos elementos para nuestro bienestar y que es base, así como la construcción de una casa. Para que sea sostenible tiene que tener cimientos fuertes, saludables. Si no los tiene, se va a caer en algún momento. ¿Cuál es uno de los principales? Es la alimentación. La alimentación yo no solamente me refiero a lo que te llevas a la boca, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a ligar, a asociar alimento a lo que me llevo a la boca. No, no solamente es eso. Alimento es lo que veo, o sea, ¿de qué me estoy alimentando? ¿De qué estoy viendo? Alimento también es que estoy escuchando, ¿sí? ¿Qué tipo de música, qué tipo de situaciones estoy escuchando a lo largo de mi día a día? Alimento también es vínculos. ¿Cómo están mis vínculos? De eso también me estoy alimentando. Y que generalmente no le hacemos caso o no lo asociamos porque es algo que a lo mejor no hemos sabido integrar en nuestra vida.
qué tipo de alimento también le estoy poniendo, le estoy dando a mi cuerpo en cuestión de cómo lo estoy nutriendo a nivel celular, ¿ok? Entonces, alimento no solamente es lo que me llevo a la boca, es todo lo que tengo a mi alrededor, ¿sí? Y los vínculos también es bien importante. Todo lo que está en mi entorno, el ejercicio, la actividad física. Nos hemos vuelto personas un poquito sedentarias y muchas personas están haciendo actividad física sin tener la conciencia de ligar lo que estoy haciendo con la conexión que mi cuerpo está teniendo. Hay personas que hacen actividad física y que en algún momento se paran o se estancan porque dicen, es que ya no siento nada, es que ya no siento que esté trabajando mis músculos. ¿Por qué? Porque hay una desconexión, porque van al gimnasio o van a cierto tipo de actividad, pero están pensando en otra cosa. Entonces, yo me acuerdo mucho de una frase que una vez me dijo un señor, me dijo, lo que no se mueve, se muere. Y es verdad. Una plantita está en constante movimiento, un animalito está en constante movimiento, un ser vivo está en constante movimiento. ¿Por qué nosotros ahora creemos que hacer una actividad es como un lujo o es como algo extra que tenemos que hacer cuando es necesario y es parte de nuestra vida? ¿Sale? También la cuestión de sueño. Hay muchas personas que dicen, ay, a descansar a la tumba, ¿sí? Que es un tipo de creencia, un mito. Y que es falso. ¿Por qué? Porque necesitamos descansar, nuestro sistema nervioso necesita repararse para poder regenerarse. O sea, nuestras células todo el tiempo están trabajando. Unas nacen, otras mueren, y todo el tiempo es esa regeneración constante. Si yo no le doy lo necesario, pues en algún momento todo mi sistema nervioso va a estar alterado. ¿Por qué? Porque no está reparándose. Tenemos que empezar también a conectar con la naturaleza. Hemos perdido contacto con el ecosistema y eso ha traído consecuencias. Desde que ya no me importe el hecho de decir, a ver, ¿para qué tiro basura? ¿Para qué a lo mejor daño a los animales? ¿Para qué hago esto? O sea, hemos perdido contacto con la naturaleza y ha habido prácticas que de alguna manera nos han estado ayudando, que parece que son nuevas, pero no son nuevas, son muy antiguas, y que en algún momento tenemos que regresar atrás y empezar a poner en práctica desde el hecho de andar descalzos, desde el hecho de empezar a sembrar nuestros alimentos, desde el hecho de empezar a formar ecoaldeas, que parece algo de, ay no, eso es algo muy complicado, muy complejo, pero es bien importante. ¿Por qué? Porque si perdemos ese contacto, nos volvemos como seres mecánicos, como seres robóticos. Y entonces eso ya no nos está funcionando, ya no nos está ayudando. Creo que la familia también aquí, disfrutar de paseos, de conectar con la naturaleza, de vínculos, como les hablaba, la familia es uno de los maestros más grandes que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí se están de alguna manera programando o repitiendo, o en algún momento puedo llegar a reparar. La familia me va a enfrentar a muchas situaciones porque o una de dos, o tomo mi distancia o aprendo a lidiar con eso, pero me alejo también de ese tipo de alimento, porque recuerden que también es un alimento y es de los más importantes, el vínculo que yo tengo con los que están más cercanos a mí. Entonces, ese es un elemento vital para que yo pueda decir, tengo una calidad de vida o bienestar en mi vida, ¿sí? Hablar de lo que sentimos, de lo que traemos, es algo que nos ayuda mucho y que generalmente, si no tenemos una red de apoyo, es importante acudir con un profesional, porque no siempre vamos a tener ese tipo de red o ese tipo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque a veces nos cerramos o nos bloqueamos y nos reservamos todo eso. Entonces estamos como una olla de presión que si en algún momento yo no lo trabajo
yo no lo elaboro, yo no lo integro, voy a explotar. Entonces, para tener una armonía y una mayor calidad de vida y bienestar, es bien importante tener equilibrados estos tipos de factores o elementos o áreas de mi vida para yo poder decir que tengo salud. Yo nada más aquí en esta diapositiva voy a ser como muy breve porque quiero dar a entender que tenemos diferentes cerebros, no solamente este. Estamos tan acostumbrados solamente a que el cerebro es el que piensa, el que tiene neuronas, pero no. Ya se ha hablado mucho también del segundo cerebro, que es el intestino, donde está muchísima microbiota intestinal y que de alguna manera el bienestar emocional depende de los mensajes que el cerebro intestinal envíe al cráneo, ¿sí? Entonces, el cerebro intestinal influye muchísimo porque ahí se generan cierto tipo de neurotransmisores o sustancias y también ciertos tipos de estados de ánimo, estrés, ansiedad, comportamiento, etc. Entonces, tenemos 3 cerebros. El que está acá, ¿sí? El que está en el intestino, que es toda la microbiota intestinal, y también el del corazón. Generalmente, yo sé que ustedes en algún momento han visto como ese corazoncito roto o quebrado, ¿sí? Es una metáfora. En el corazón también tenemos neuronas. Y cuando pasa algún suceso que nos deja a lo mejor con incertidumbre en nuestra vida, también ahí se ve reflejado. El corazón, que es un músculo, se parte y por eso la metáfora del corazoncito quebrado. Entonces, tiene que ver eso también con otro tipo de cerebro que es el corazón. Y para eso hay muchísimos estudios. Entonces, empezar a entender que tenemos 3 cerebros diferentes y que esos emoción, ¿ok? Entonces, la conclusión en cuestión de salud de enfermedad, el bienestar emocional depende de los mensajes que el cerebro intestinal envía al cráneo. Por eso es bien importante la cuestión de alimentación. Y acuérdense que alimentación no solamente me refiero a lo que nos llevamos a la boca. La neurología ya ha constatado que las neuronas entéricas, es decir, del intestino, producen o sustancias como la acetilcolina, la norepinefrina, dopamina, serotonina. En un 95% aquí se segrega la serotonina. Fíjense qué importante. En un 50% la dopamina, que es la hormona del placer, ¿sí? La serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, a veces andamos buscando allá afuera la felicidad y si alcanzo esto me va a dar la felicidad y nos estamos llenando más de otras cosas externas que primero empezar por uno mismo. Ok, ¿cómo es que nos volvemos adictos a las emociones? Bueno, aquí quise poner un ejemplo para que sea un poquito más claro. ¿Qué pasa cuando tenemos cierto tipo de emociones o una emoción en específica o nos está pasando un suceso en nuestra vida y está como esa emoción persistente en el tiempo? Por ejemplo, el duelo de una mascota. Yo lo puse aquí como ejemplo. ¿Qué me va a generar el duelo de una mascota? Me va a generar tristeza, ¿sí? Que es algo saludable porque estoy atravesando un proceso de duelo. Entonces, en cuestión interna, en cuestión cerebral, mi hipotálamo va a empezar a producir ciertas sustancias, ciertas células receptivas para recibir este tipo de emociones. Pero, ¿qué pasa cuando ese proceso o ese periodo de duelo se alarga? O sea, que yo en la mañana, en la tarde, en la noche, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, en todo tipo de relación, yo estoy pensando en la muerte o el fallecimiento de mi perrito. ¿Qué pasa? Que yo me estoy resistiendo a ese tipo de situación y que esa emoción va a estar ahí persistiendo en el tiempo, en este tiempo lineal, ¿sí? Entonces, es ahí cuando nos vamos volviendo adictos a cierto tipo de emociones. Una emoción inmediatamente está ligada a un pensamiento. Y aquí
es algo que tenemos que entender de alguna manera, que no solamente somos adictos a cierto tipo de emociones y esas emociones nos vuelven también adictos a cierto tipo de pensamientos. Y esos pensamientos me van a generar sentimientos y cierto tipo de conducta, ¿ok? Entonces, una forma de ayudar es la reestructuración cognitiva, que lo hacemos en tratamientos de acompañamiento, pero no siempre es lo más funcional, ¿sí? Porque a veces tenemos que parar, poner un alto, dejar en blanco, dejar esto en silencio. Por eso también la cuestión de barras, yo he visto que ayuda mucho porque es un trabajo energético corporal, donde ya la cuestión mental no está presente. ¿Cómo nos convertimos en adictos a las emociones? Cuando generalmente estamos repitiendo lo mismo una y otra vez. Esta emoción de tristeza una y otra vez. Entonces, eso nos convierte en un bucle negativo del cual no podemos salir y no podemos parar. Acuérdense, una adicción es algo que yo no puedo parar. ¿Por qué? Porque tiene una recompensa. Una recompensa, de alguna manera, ¿eso qué significa? Que me saca de esta realidad para estar en otra. Y eso se convierte en un hábito que generalmente es incontrolable. Entonces, lo que se programa a nivel inconsciente, lo voy a manifestar a nivel consciente. Si yo todo el tiempo me la paso pensando, es que qué injusticia, ¿por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me quitaron? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La vida no vale nada, qué dolor, qué esto. Voy a generar situaciones de estrés y de ansiedad en mi vida y son de alguna manera innecesarias porque me estoy resistiendo al proceso de vivir y la vida es cíclica, la vida tiene etapas, unas buenas, otras no tanto, porque así las etiquetamos. Tenemos que empezar a dejar de etiquetar las cosas, a salir de la mente, porque eso no nos está ayudando. Tenemos que empezar a iniciar proceso de verdad de introspección con nosotros mismos, de tener ese autoconocimiento que nos hemos negado por mucho tiempo. De otra forma, no vamos a avanzar. Es algo que yo he visto en mi proceso de vida y que veo también en los otros procesos de las personas, ¿sí? Entonces traemos muchas cosas ahí inconscientes que nos bloquean, que no nos dejan avanzar. Entonces, hablar de estrés, de ansiedad, ¿es algo malo? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que me bloquea? ¿Es algo que me limita? No, es algo que bien manejado nos permite sobrevivir, ¿sí? Y que no necesariamente tenemos que sobrevivir, tenemos que aprender a vivir, tenemos que ir más allá. El estrés es necesario en nuestra vida. Tenemos que aprender a desetiquetarlo como algo negativo, como algo malo, porque finalmente me va a mover. El estrés ha estado desde antes, desde los tiempos de, yo creo de los que de los tiempos donde nuestros antepasados eran cazadores, que era necesario el estrés para correr, porque si no, a lo mejor ese animal nos iba a matar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en algún momento nos hemos metido también en una situación donde, esto es malo, no tengo por qué pasarlo, no tengo por qué vivirlo, tengo que saberlo sobrellevar, y eso nos conflictúa. Es necesario, todas las emociones son necesarias, son emociones que no hemos sabido manejar, que no hemos sabido digerir. Su exceso, como todo en la vida, todo exceso en algún momento nos va a generar un problema. El agua es muy saludable, pero si yo me tomo 20 litros, pues en algún momento me va a generar una consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un exceso. Tenemos que tender a ese equilibrio para tener ese bienestar. Entonces, el estrés mal manejado va a causar conflictos somáticos que afectará órganos y sistemas del cuerpo. De ahí las enfermedades somáticas, como el mismo cuerpo enferma y
también a la psique y viceversa. La psique enferma el cuerpo, ¿sí? Entonces, hablar del estrés, ansiedad, es algo de alguna manera que tenemos que aprender a gestionar y más ahorita, porque estamos siendo muy sobreestimulados, más con todo lo que se viene de inteligencia artificial. Tenemos que tener herramientas para manejar el estrés y la ansiedad en nuestra vida. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone alerta, que nos permite de alguna manera pues salir o huir o enfrentar esa situación que estamos viviendo. Pero si nos paraliza, si nos sentimos indefensos, pues obviamente va a haber un deterioro porque no lo estoy sabiendo manejar, ¿ok? Entonces, el costo emocional que trae esto en nuestra vida ha sido grande y ha sido caro. ¿Por qué? Porque no le hemos apostado a una intervención en cuestión de aprender a gestionar cierto tipo de emociones. ¿Cuál ha sido el costo? Problemas o conflictos de estrés, ansiedad, de depresión y miles de enfermedades más que cada día van a ir saliendo más. Problemas cognitivos, mayores índices de violencia, agresividad, adicciones, nula gestión emocional, aislamiento. Hay personas que se están aislando por muchas situaciones y problemas sociales. O sea, cuando hablamos de que el costo que está generando esto es a grandes escalas, vemos que tenemos que intervenir, que tenemos una chamba en cuestión personal. No es cuestión de que los demás cambien, es una chamba personal. Es cuestión de comprometerme con un proceso y aprender hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Cuál es una de las posibles soluciones? Y que la clave aquí es llegar a tiempo, porque hay situaciones donde, por ejemplo, las personas que vienen a cierto tipo de acompañamiento, a veces vienen ya en grados complejos, donde sí tenemos que intervenir y ya no es de una forma más natural. Que esto es el último paso, el último proceso que yo siempre les refiero a los que vienen a acompañamiento, porque hay grados donde la persona ya no puede entender, ya no puede comprender, porque ya está muy parasitada de muchas situaciones de su vida. Entonces, de alguna manera se hace uso de cierto tipo de medicamentos de parte clínica que, como les repito, es lo último, pero hay casos donde es necesario también. Que es un tratamiento, no es para toda la vida, son como unas muletas, te van a ayudar, pero finalmente la persona necesita también una red de apoyo. Es bien complicado cuando las personas no tienen una red de apoyo. ¿Por qué? Porque prácticamente están solas, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos estar todo el tiempo acompañando los procesos de las personas porque también tenemos nuestro propio proceso. Somos seres que acompañamos y en ese acompañamiento también tenemos procesos dolorosos y donde tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una solución? El autoconocimiento. Saber gestionar mis emociones. Estrés, ansiedad, no se van a quitar con, por ejemplo, esta plática, con tener un cierto tipo o acceso al conocimiento. No, implica interiorizar y saber digerir mis procesos por los que yo he estado atravesando en mi vida. Saber gestionar mis impulsos, trabajar con la voluntad, que es algo que a veces decimos, ay, es que no tiene voluntad. La voluntad es demorar la recompensa. Actualmente todo es rápido, ¿sí? Actualmente tú te metes a una computadora y rápidamente te da acceso a cierto tipo de información. Tú vas a algún lugar
y ya le picas y te da. O sea, las gratificaciones están siendo muy inmediatas y el cerebro no está listo tampoco para demorar cierto tipo de gratificaciones y se va acostumbrando a eso. Aprender a manejar el estrés y la ansiedad de nuestra vida, que van a ser parte de nuestra vida, y no verlo como algo negativo, sino como algo que tiene una función. Es importante también manejar y desarrollar aptitudes interpersonales, tener acceso a la alfabetización emocional. Aprender primero a identificar qué tipo de emociones estoy sintiendo, ponerles nombre, porque a veces ni sabemos. ¿Cómo te sientes? Bien. Lo hemos aprendido culturalmente, pero eso no me dice nada. ¿Cómo te sientes? Mal. Ah, pero eso a mí no me dice nada, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a ponerle nombre a las emociones que sentimos, porque desde ahí parte, de alguna manera, el que yo pueda aprender a gestionarlas y a controlarlas, expresarlas, saber canalizarlas y llegar a ese proceso reflexivo y de alguna manera digestivo, porque también es necesario digerir cierto tipo de emociones en mi vida. ¿Ok? Entonces, algunas soluciones que nos pueden ayudar también son terapias alternativas, holísticas, por ejemplo, las plantas adaptógenas, las medicinales, introducción de alimentos o suplementos, que escuché por ahí que van a hablar posteriormente de eso, es bien importante. La suplementación de alguna manera suple una deficiencia. Sin embargo, considero que lo más importante es tener una alimentación balanceada. Yo sé que ahorita en estos tiempos es complicado. ¿Por qué? Por toda la cuestión de tóxicos, de metales pesados, por todos los pesticidas, por todo lo que estamos alimentando nuestro cuerpo y que de alguna manera también ya no nos está funcionando. Por eso es importante también ahorita la suplementación, ¿sí? Que no es de alguna manera tampoco como el primer paso, porque hay personas que están muy bien suplementadas, pero en otras áreas de su vida no han estado trabajando. Entonces me dicen, es que yo estoy consumiendo esto y esto y esto y esto. Sí, y en otras áreas de tu vida, ¿estás haciendo esto? ¿Estás conectando con esto? ¿Estás trabajando en esto? Ah, pues es que en eso a lo mejor no tanto. Entonces, es importante ahí un compromiso conmigo también. El uso de terapias energéticas. ¿Por qué? Porque somos seres energéticos. Tenemos diferentes planos, diferentes dimensiones. Entonces, empezar a tocar esa parte es importante porque nos va a mover. Somos frecuencia, somos agua y, o sea, los experimentos de Masaru Emoto, si en algún momento los pueden escuchar o hay videos sobre eso, nos hablan de lo importante que son las frecuencias, las vibraciones, y si nosotros somos más del 80% de agua, unos dicen que un 75%, otros más, ¿cómo influye eso en nuestra vida? Por eso les digo, o sea, la alimentación no solo es lo que nos comemos, lo que vemos, lo que percibimos, lo que escuchamos, los vínculos que tenemos, las conexiones con nosotros mismos. Entonces, todo eso nos puede ayudar. No se trata de estarnos saliendo de una caja y meternos a otra. Se trata de tener un compromiso conmigo, de desestructurar de alguna manera todo eso que he sido o que he aprendido para ser una versión distinta, más consciente de mí. Es una chamba de todos los días. Y de verdad, yo se los digo, yo sigo trabajando en eso, ¿sí? ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos desconectamos de nosotros, porque no sabemos gestionar nuestras emociones, porque buscamos allá afuera, de alguna manera, que me resuelvan, que me ayuden, y nos volvemos, pues, irresponsables de nuestras creaciones, porque hemos aprendido culturalmente a silenciar los síntomas. ¿Con qué? Con medicamentos, pero no estamos hechos de medicamentos, ¿sí? Estamos hechos de energía, de vibración, de vínculos.
Entonces, todo eso ya está cambiando. Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. ¿Qué estilo de vida tú estás llevando? Eso te va a llevar a recorrer el camino de la salud o el camino de la enfermedad, ¿sí? ¿El cuerpo se cura? Claro que sí, si creamos las condiciones adecuadas para que lo haga, ¿ok? Entonces, es importante aquí hacer un rastreo de qué estoy viendo en mi vida, ¿sí? ¿Qué tipo de situaciones estoy percibiendo allá afuera? ¿Qué estoy escuchando? ¿Con qué personas estoy conviviendo? ¿Qué pensamientos están detonando en mi mente, en mi cuestión emocional, en cuestión conductual? ¿Qué emociones me están generando? ¿Me están generando emociones de paz, de expansión, de tranquilidad, de alegría, de bienestar? ¿O es todo lo contrario? Si yo estoy viviendo una situación de preocupación, de angustia, de temor, de miedo, hay que checar todo esto, ¿sí? Hay que checar de el terreno donde yo estoy, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues, híjole, no sé a lo mejor si quedó un poquito claro cómo es que nos convertimos en adictos a ciertas emociones porque no tenemos esa gestión emocional elaborada o digerida y que de alguna manera yo los invito a que salgamos de las etiquetas de lo que está bien, de lo que está mal, que aprendamos a disfrutar de los procesos. Hay procesos que no van a ser fáciles, que van a venir situaciones de tristeza, de estrés, de ansiedad, hay que aprender a vivirlos. Hay que aprender a vivirlos porque detrás de esto hay un mensaje bien bonito, hay una sabiduría que tenemos que aprender y que más allá de este plano, que donde mis sentidos están limitados, tenemos que ir a esa reconexión con nuestro yo. Y que hay muchísimas alternativas y herramientas. Yo creo que todas las herramientas que nos han estado ofreciendo en esta cumbre son bien importantes y bien valiosas. Veo que hay personas que ya llevan un trayecto bien largo y que para mí es algo motivante porque digo, qué sabiduría tan grande las de estas personas y aún así seguimos aprendiendo. Hay otros que estamos en un trayecto, a lo mejor no tan largo, pero que seguimos en esa siembra de semillitas a nivel conciencial. Eso es lo que me gustaría que entendieran, que no solamente es cuestión de conocimiento, sino de conciencia y de desprendernos de lo que hemos sido en cuestión de personaje, ir más allá de lo que somos, conectar con eso que en realidad está conectado a todo, porque somos seres multidimensionales. No solamente somos una materia, aquí ustedes ven, pues esto es materia. En otro plano esto ya no es necesario. Entonces, pues esa es mi aportación. Creo que estoy emocionada, estoy contenta y eso, no sé, a veces a lo mejor voy por una idea y se me mete otra, pero lo más importante es eso, es generar conciencia, pedir apoyo, siempre hay profesionistas y sobre todo que haya áreas de oportunidad y de crecimiento. Muchas gracias, doctora. Déjame ver si hay preguntas. Aquí no hay preguntas. No sé si de los participantes que están ahora hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna aportación. Pueden levantar su mano aquí en el chat e incluso abrir su micrófono. Bueno, solamente dan las gracias. Giovanni dice muchas gracias, muy buena exposición. Ay, perdón porque
pasa una de esas grabadoras de muy valiosa aportación. Felicidades de parte de Leti Ramos. A una persona se le fue la luz, pero parece que dice también muy valiosa aportación. Y Leti dice gracias. Parece que no hay preguntas, doctora Liliana. Ok. También Guadalupe Lora dice, gracias, qué bendiciones conocer a tantos expertos que nos pueden acompañar en la sanación y el aprendizaje. Doctora, muy completa, súper interesante, de Verónica Araujo, ¿cómo ejercitar la voluntad? Ahí sí ya hay una pregunta, doctora. La voluntad se ejercita retrasando la recompensa. Es decir, ponerme un objetivo y, por ejemplo, es como el dulce. ¿Me lo como ahorita o no me lo como? Ok. Me lo como después de que haya conseguido esto. Y así se retrasa la recompensa. Y así se trabaja la voluntad. Es como un músculo, ¿sí? Es ponernos pequeños objetivos retrasando la recompensa. Que obviamente ahí no se va a producir placer, pero que a largo plazo, si vemos el resultado, pues vamos a tener cierto tipo de emociones como un bienestar o felicidad, que es diferente al placer. Entonces, ¿cómo se hace? Retrasando la recompensa y observando el camino o el objetivo al que yo estoy como destinado a seguir. Ya depende de cuál es tu objetivo para empezar a trabajar la voluntad. Yo trabajo mucho con la cuestión de objetivos, y eso es como algo que ha servido para las personas. Retrasar la satisfacción, el tiempo de placer, porque eso es momentáneo, eso se va a ir. Claro, muy bien. Aquí hay otra, parece. ¿Cómo reprogramar las emociones sobre algún estímulo, de Verónica Araujo? Ok, eso se hace con gestión emocional. Recuerden que una emoción va ligada a un pensamiento. Entonces, para trabajar las emociones es bien importante también. Hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva, ¿sí? Es hacerme consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, y si en algún momento no soy consciente de eso, ver allá afuera las conductas que estoy teniendo. Entonces, una técnica es la reestructuración cognitiva en cuestión de acompañamiento con terapia. Ok, parece que hay otra. De Eugenia Sánchez, qué valiosa información. No, ¿dónde se puede localizar? Número, déjame poner grande aquí. ¿Dónde se puede localizar? Número de celular. En el chat yo creo que lo vamos a compartir seguramente, y si no lo puede poner aquí, doctora, o decirlo para que lo anoten. Sí, mi página es @psicología simbiótica Liliana Montaño, y pues mi teléfono es 351-111-4695. Ok, también de Daniela, ¿cómo enfrentar los miedos inconscientes y salir del bucle negativo? Yo creo que eso es, no hay una receta. Enfrentamos los miedos cuando dejamos de ser el personaje y rompemos con las estructuras que traemos aprendidas. El miedo es algo que se tiene que aprender a enfrentar, y eso lo vamos a hacer conociendo la historia, de alguna manera con qué herramientas cuenta esa persona y con cuáles no, para empezar a intervenir. El miedo es algo que o te va a bloquear o te va a expandir, una de dos. Y ahí sí depende de las herramientas emocionales que traigas en cuestión interna, pero con un proceso, un acompañamiento de autoconocimiento, creo que se puede salir, porque es una chamba de todos los días. Esto no es, ay, aprendí esto el día de hoy, pero si mañana no lo aplico, pues no va a servir de nada. Es como si no supiéramos. Entonces es estar haciendo hoy, en la mañana, en la tarde, en la noche. Mañana también es hacer lo mismo, es tener
ese hábito, porque si no tenemos ese hábito y si lo dejamos, pues en algún momento llega a otra vez a parasitarnos los mismos pensamientos, las mismas emociones, la repetición de conductas. Entonces tenemos que desprogramar primero la cuestión de emociones, de pensamientos y de conductas. Y eso es algo que se hace de forma personal. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Nantli, ¿gusta cerrar la charla? Pues muy buena aportación, como también pudo haber servido de introducción a esta charla, a lo mejor después la movemos del lugar, pero también sirve para redondear al final, para recordar que somos integrales. Obviamente se trata de hacer cambios aterrizables, no pretendan hacer todos, pero nos permite tener una diversidad de enfoques y rescata lo que yo comentaba en alguna de las ponencias de cuando el método nos parece demasiado lejano, es que probablemente el método no es para nosotros. Entonces, aquí hay como diferentes acercamientos, desde herramientas psicológicas convencionales o no tan convencionales algunas, que nos van a permitir saber que hay un abanico de posibilidades. Entonces, desde esa parte, pues agradezco mucho su participación y eso es todo. ¿Quieres despedirte con algo, psicóloga Liliana Montaño? Pues muy agradecida por la invitación. Ayer estuve presente también en lo de Cuencos y la verdad me gustó muchísimo y creo que para todos los participantes, esto si lo toman y lo integran en su vida, seguramente van a ver resultados en cuestión de salud y bienestar. Y pues muchas gracias, muy agradecida. Muchas gracias. Ay. Y aquí, ¿cómo vamos a